Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Eisele, nutricionista de Clínica Alemana, y les doy la bienvenida a todos los presentes y también a todo el público que está conectado a través de streaming vía Facebook Live. Hoy día vamos a hablar acerca de la alimentación saludable en el embarazo y la lactancia. Para comenzar, lo primero es hacer una evaluación del estado nutricional de la madre. Y nos podemos preguntar por qué es tan importante evaluar el estado nutricional previo de la embarazada. Y es porque existe una alta vulnerabilidad para la mujer. El estado nutricional influye demasiado en el resultado final del embarazo. También porque durante el embarazo la nutrición adquiere gran relevancia. Hay muchos cambios fisiológicos que incrementan las recomendaciones diarias de ciertos nutrientes y a través de la presentación los van a conocer. Y también ya se sabe que no es necesario comer por dos, sino más bien tener una alimentación equilibrada y de calidad para terminar con un buen embarazo y un peso de término adecuado. Es importante saber y tomar conciencia de que el embarazo no es un periodo para bajar de peso. Si la mujer al inicio del embarazo está con un estado nutricional de bajo peso, su peso o el incremento final puede llegar hasta 18 kilos. Si está con un estado nutricional normal, lo ideal es subir de 10 a 13 kilos. Y si es con un sobrepeso, de 7 a 10 kilos. Y si la mujer parte con un estado nutricional de exceso y está con una obesidad, son de 6 a 7 kilos de incremento. Después todos esos kilos es muy fácil recuperarlos con la lactancia. Aquí hay una gráfica donde aparece distribuido el aumento de peso que se genera durante el embarazo. Tenemos el tejido mamario, que es aproximadamente 1 kilo, la placenta otro kilo, líquido amniótico 1 kilo, los tejidos extrauterinos 1 kilo adicional, y todos los líquidos tisulares entre 2 a 3 kilos. Además, la sangre adicional que se forma aumenta más o menos como 2 a 3 kilos. Y contando también el feto, que son de 3 a 4 kilos. Ahí aparece con números, para que ustedes más o menos lo puedan ver. Son los 13 kilos que debe aumentar la mujer en estado nutricional normal. En cuanto a los requerimientos, hay un aumento de calorías según el trimestre. Si la mujer está con un estado nutricional enflaquecida, el primer trimestre puede consumir 230 calorías, lo mismo que el segundo trimestre, y ya el tercer trimestre, que es para finalizar el embarazo, son 500 calorías adicionales. Con un estado nutricional normal, sobrepeso u obesa, son 110 calorías primer y segundo trimestre, y el tercer trimestre 175 calorías, y en la lactancia son 500 calorías independiente del estado nutricional materno. Si es un embarazo gemelar, son 300 calorías adicionales diarias en todo el embarazo. Ahora ustedes se preguntarán, está bien, aparecen 110 calorías, 175, pero en la forma práctica, ¿cuánto equivale eso? 110 calorías es comer adicional una fruta y un lácteo al día. La verdad es que es poco si uno lo ve en cantidad, pero es lo que requiere para poder asegurar la nutrición del feto. 175 calorías es una fruta, un lácteo y adicional agregar al día una porción de verduras, que puede ser en el almuerzo o en la cena. 230 calorías sería una fruta, el lácteo, la porción de verduras y un carneo, pero siempre bajo en grasa, que puede ser un pollo, pavo sin la piel, cocinado sin piel. No sirve sacarle la piel después de ser cocinado. Y los lácteos descremados puede ser leche, yogur, queso fresco. Tienen una gran variedad para elegir en lácteos descremados. Las carnes bajas en grasa también, hay que mencionar las carnes rojas, pueden ser todos los cortes tipo postas, lomo liso,
los cortes como pollo ganso, todo eso son bajos en grasa. Si necesitan consumir 300 calorías en un caso de embarazo gemelar, es una fruta, 2 lácteos, una porción de verdura, el cárnico, eso equivale ya a las 300 calorías. Y para el periodo de lactancia aumenta bastante más la ingesta, que son 2 frutas extras al día, 2 lácteos descremados, una porción de verdura, una porción de carne descremada, baja en grasa, perdón, y la porción de cereales. Estos cereales pueden ser arroz, fideos, papa, quinoa o quizás pan, que es una porción y eso equivale más o menos a 3/4 taza en cocido, y si es pan es media unidad o 2 rebanadas de pan molde o puede ser un pan pita, no más que eso. Entonces, si uno ve estos números asociados a las porciones, los antojos en realidad como chocolates y todo lo que es golosinas adicionales no caben mucho con el tema de los números. Yo les contaba que hay ciertos nutrientes que son críticos en el embarazo y que eso debemos tener mucho cuidado de asegurar la ingesta. Porque la verdad es que al decir crítico es porque produce algún tipo de riesgo. Entonces es mejor asegurarse que estén en la ingesta diaria de una embarazada. El ácido fólico. Ya si están pensando en embarazarse, lo ideal es hablar con el médico y contarle que está en los planes de embarazo para que él suplemente antes de esto con ácido fólico y así estar preparadas. Si fue un embarazo no planificado, no se asusten, igual uno puede iniciar la ingesta con el embarazo y esto previene malformaciones del tubo neural, como espina bífida, anencefalia, que es una falla en el crecimiento y en la replicación celular del feto y en la placenta. ¿Dónde se encuentra el ácido fólico? Está en todas las harinas de panificación. Está en las panitas, en las legumbres, en el maní, espinaca, betarraga, en la palta. Hay que darse cuenta que si consumo cocido todo esto, como la betarraga, ¿cierto? O la espinaca, se destruye dentro del 50 al 80% del ácido fólico que contiene el alimento. Por eso lo ideal sería que estas verduras fueran comerlas crudas. Y la recomendación son 500 microgramos al día. La vitamina B12 también es otro nutriente crítico. Y la verdad que aquí las mamás que son vegetarianas, porque la B12 se encuentra mayormente en las carnes, lácteos y en los alimentos de origen animal, es necesario que sí o sí le cuenten a su médico que son vegetarianas para que suplemente con la vitamina B12. Lo mismo, nos va a prevenir malformaciones del tubo neural y la recomendación son de 2,8 microgramos al día, que eso es más o menos como una porción de carnes al día. El hierro, otro nutriente crítico que por lo general las embarazadas necesitan mucho al final del embarazo, previene la anemia, el bajo peso al nacer y la prematurez. Se encuentra en las carnes rojas principalmente, la biodisponibilidad es muy buena en las carnes rojas. Es cierto que también está en algunas verduras, en algunas frutas como frutillas, pero la biodisponibilidad es menor. Entonces, por eso uno recomienda siempre la ingesta de carnes rojas, puede ser unas 2 veces por semana. Y son 27 miligramos al día. El zinc es otro nutriente crítico y nos previene el bajo peso al nacer. También se encuentra en las carnes, en los pescados, mariscos y en alimentos integrales, porque se encuentra en las cáscaras de todos los cereales. Entonces, por eso es muy importante, no solo por el zinc, sino también por fibra, consumir pan integral, cereales integrales dentro de la dieta. Y esto se recomienda 11 miligramos al día. El calcio. El calcio ayuda para evitar la hipertensión y la osteoporosis materna. La guagua no va a tener ningún problema con los huesitos. El calcio lo va a sacar siempre de la mamá. Entonces lo ideal es que ustedes consuman todos los lácteos que se requieren durante el día. Puede ser yogur,
quesillo, la misma leche. Si hay algún tipo como de intolerancia a los lácteos, podrían ver alguna opción que sea sin lactosa. Y esos son 1.200 miligramos al día. Después vamos a ver las raciones, las porciones, entonces se van a dar cuenta que es hartos lácteos. Quizás también es posible que lo puedan suplementar. Otro nutriente crítico son los ácidos grasos, los omega 3. Nos previenen todos los problemas de prematurez y además ayuda para el desarrollo del sistema nervioso central. Y se encuentra en todos los pescados, principalmente en los pescados grasos. Y la recomendación es de 200 a 500 miligramos de DHA al día. Hay muchas embarazadas que consumen algún suplemento de omega 3 y lo importante, hay tantas marcas en el mercado, yo no les puedo dar ninguna marca, pero ustedes tienen que fijarse que sea el contenido de 200 a 500 miligramos de DHA. Existen, entonces tienen que buscar para que sea el requerimiento adecuado, en todo caso su médico se los va a indicar. El omega 3, que son los ácidos, estos omega 3 generalmente están en todos los pescados, pero se hizo un estudio el 2018 por el INTA y encontraron que en el vilagay, un pescado que está en el norte de Chile, es el que contiene mayor cantidad de DHA, 300 miligramos. Después viene el jurel, también está el blanquillo, la reineta, caballa, merluza y lenguado. No aparecen los más clásicos que habitualmente consume la población chilena, pero no significa que no tengan omega 3. Esto es solamente como algo referencial que aprecio las mayores cantidades en estos pescados, pero pueden comer salmón, reineta, siempre fijarse que sea obviamente un alimento fresco. Tenemos otras consideraciones también durante el embarazo, y es el consumo de agua. Es necesario mantener una adecuada hidratación. Al menos deben consumir de 8 a 10 vasos de agua al día. Es súper importante para mantener, siempre es importante el agua para mantener la hidratación, pero justamente en el embarazo el líquido amniótico se va recambiando. Entonces es necesario tomar más agua para que este líquido amniótico además tenga ese recambio. Hay algunos estudios bien bonitos que dicen que el líquido amniótico tiene los sabores de los alimentos que consumen las mamás. Entonces uno puede hacer educación ya desde el vientre, desde el útero. Por lo tanto, si ustedes tienen una alimentación saludable, va a ser mucho más fácil ya cuando los niños empiecen con el tema de la ingesta. Otra consideración es el sodio. El sodio está en todos los alimentos que son enlatados, todos los procesados, por eso siempre se recomienda mucho la alimentación más bien natural, para evitar que sea más alta el consumo, el contenido de sal en la dieta. Además que se ha observado una capacidad, como una disminución para absorber la capacidad de los salados en las embarazadas. Entonces siempre van a encontrar que les falta sal y van a usar el salero. Una buena medida es quitar el salero de la mesa. Eso es importante, como no ponerlo a la hora de almuerzo ni de cena para no tentarse y ponerlo en el plato. Acá está lo prometido, lo que ustedes deben consumir durante el día. Esta es una guía de porciones para la embarazada y también para la nodriza en el periodo de lactancia. Los lácteos se deben consumir de 3 a 4 porciones al día. Esto equivale a una porción de leche de 200 cc, que son las tazas normales, no los tazones grandes, un yogur de 175 cc, el queso son de 15 a 30 gramos, los quesos frescos de 30 a 40 gramos. Entonces ustedes pueden elegir dentro de esas opciones 3 a 4 porciones y van a asegurar la ingesta de calcio y también de proteínas. Las carnes, los huevos y los pescados son de 2 a 3 porciones al día. Pueden elegir carnes siempre de preferencias blancas, pero recuerden incluir también las carnes rojas por lo menos unas 2 veces porque contienen mayor cantidad de hierro. Y ustedes la porción o medida casera es el tamaño de la palma de su mano. Porque claro, uno no está pesando de 100 a 125 gramos,
no es necesario, pero medida casera es más o menos el tamaño de la palma de su mano. Esa es una buena medida. Huevos, una porción, que sería una unidad, y los pescados de 125 a 150 gramos, que es más o menos una presa tradicional. Las frutas es importante incluirlas en la dieta de 3 a 4 unidades al día. Si es fruta picada, la pueden medir en tazas. Si es jugo, ojalá no más allá de 200 cc. Es importante que la fruta sea lo ideal con la cáscara bien lavada, porque así contiene mayor cantidad de fibra y no exprimida en jugos, porque eso va a elevar la glicemia de ustedes. Entonces lo ideal es que tenga mayor cantidad de fibra para que además la glicemia se mantenga constante y en algún momento no desarrollen una diabetes gestacional o algún tipo de intolerancia a la glucosa. Si desean tomar jugos de fruta, pueden ser aguas saborizadas, como limonadas, naranjadas, aguas de pepino. Todo eso lo pueden hacer porque solamente va a tener el sabor de la fruta o de algunas verduras. Y con eso van cumpliendo de las 8 a 10 vasos de líquido que necesitan durante el día. Los vegetales son de 4 a 5 porciones, 100 gramos si es crudo y una taza si es cocido, que es la forma más fácil de medir medidas caseras. De preferencia, ojalá verduras verdes, las pueden ir mezclando con verduras de colores. Las verduras de colores son las que tienen un poquito más de calorías, las verdes tienen muy poco aporte, pero sí un alto aporte de vitaminas y de minerales. Los cereales y las leguminosas son de 7 a 8 porciones al día. El arroz o las pastas se miden cocido y eso es una taza. Si son cereales para el desayuno, o puede ser maicena, avena, amaranto, quinoa. Ahora existen muchas pipocas de todos estos cereales que vienen sin azúcar, entonces ustedes pueden incluirlos en su dieta. La quinoa además tiene un buen aporte de proteínas, a pesar de ser un cereal. Y esos son de 30 a 40 gramos, que más o menos como 3/4 taza. El pan es media yuya la porción o marraqueta, media marraqueta. Un pan pita es una porción, el pan de molde es 1,5. Las leguminosas como porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, los deben medir también en cocido y eso es diario una taza, ya cocinada. Y esos días pueden mezclarlas con verduras verdes, como ensaladas, más una fruta natural y tienen un buen almuerzo, digamos, de calidad, un almuerzo saludable. El aceite o grasas se recomienda de 1 a 3 porciones al día y esto la porción es una cucharadita de las chicas, de la cucharadita de té y siempre se deben recomendar o preferir los aceites vegetales. El de oliva es un buen aceite de buena calidad. También existe el aceite de canola que tiene una muy buena equivalencia entre omega 3 y omega 6. Aceite de maravilla también. Pero el de oliva es bastante bueno, lo pueden incluir siempre crudo, lo ideal, porque tiene mejor aporte. En el azúcar es necesario la cantidad siempre moderarla. Entonces todos los postres que tengan azúcar o el azúcar misma adicionada al té o a las bebidas calientes, es necesario, lo pueden cambiar por algún endulzante. Esos endulzantes, lo ideal es que sean siempre naturales, como stevia o sucralosa, y evitar todos los químicos que es como la sacarina, el ciclamato. Eso nunca lo consuman y es muy importante que además vean las etiquetas de los alimentos, los ingredientes. Ahí aparece con qué tipo de edulcorante fue elaborado. Siempre preferir que sea con stevia o sucralosa o una mezcla de ellos. Y nuevamente la hidratación, preferir los líquidos no azucarados, que una buena opción son estas bebidas refrescantes de limón, de aguas de hierba, no cualquier hierba, tiene que ser las hierbas que están permitidas en el embarazo, que después les voy a dar un tips. Así que eso debemos mantenerlo para asegurar una buena hidratación. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué sucede con la cafeína en el embarazo? Bueno, la cafeína atraviesa la placenta y aumenta la frecuencia cardíaca del feto.
Lo ideal es no consumir más allá de 300 miligramos de cafeína. Aquí hay un cuadrito donde ustedes pueden ver cuánto aporta una taza de café de cafetera, que son 250 ml, más o menos entre 100 a 170 miligramos de cafeína. Un café instantáneo aporta entre 70 a 100 miligramos de cafeína. El descafeinado es más seguro porque son de 3 a 15 miligramos. Un té verde también aporta la teína, entonces son de 25 a 45 miligramos. El chocolate caliente de 5 a 12 miligramos de cafeína. Un chocolate negro que tiene mayor aporte de cacao son de 40, un trocito de 40 gramos, son 30 miligramos de cafeína. Una Coca-Cola en lata aporta 34 miligramos. Entonces lo ideal es, para no estar sumando cuánta cafeína estoy consumiendo al día, es que ya adquieran como un hábito saludable, evitar la cafeína y comprar un café que sea descafeinado. Y si van a preferir comer algo de cafeína, que sea un trozo de chocolate negro que además aporta cacao y eso tiene antioxidante. ¿Qué sucede con el alcohol? ¿Por qué siempre se prohíbe el alcohol en el embarazo? Porque además provoca malformaciones y puede provocar abortos espontáneos. Por eso el alcohol, en tanto se dan cuenta que está embarazada, deben evitarlo. La nicotina disminuye la oxigenación y también provoca partos prematuros. Y además induce como un bajo peso de nacimiento. Por eso no es recomendable fumar en el embarazo y además es importante mantenerse fuera de ambientes que sean de fumadores. Lo ideal es siempre elegir ambientes libres de humo. Entonces, si ustedes van a alguna actividad social, si están fumando, alejarse, o si invitan a alguien a su casa, que vayan a la terraza, al jardín y no estar en un grupo de fumadores, porque el fumador pasivo no pueden ser ustedes. En cuanto a los edulcorantes artificiales, no consumir sacarina ni ciclamato porque son químicos, entonces no es seguro para el embarazo. Y siempre preferir endulzantes como sucralosa y stevia. Ahora vamos a hablar acerca de algunas molestias en el embarazo y cómo pueden ustedes solucionarlas a nivel de alimentación, cómo se puede prevenir. En cuanto a los vómitos, podemos evitar estos vómitos si fraccionamos la alimentación. Quizás comer más veces en el día, pero pequeñas cantidades. Eso va a ayudar para evitar los vómitos. El beber líquidos entre las comidas también ayuda y no junto a la comida. Entonces, tomar todos los líquidos entre el desayuno y almuerzo, entre la merienda de media tarde y la cena, y así van a evitar vomitar. Evitar las grasas, los condimentos, los líquidos con gas, el cigarro, el humo del cigarrillo y también los olores fuertes. También es importante disminuir los volúmenes, especialmente en la comida nocturna. Y algo bien importante es comer y ojalá caminar un poco y no irse a la cama enseguida, porque la posición horizontal no favorece para nada ninguna de las molestias del embarazo. Para evitar la acidez también es importante fraccionar la alimentación, masticar despacio. Lo ideal es que uno mastique cada vez que se pone la comida en la boca unas 15 veces. Eso va a ayudar para que la digestión sea mucho más rápida y mejor. Y también para el tema de la saciedad. Incluso eso se recomienda como una medida saludable para toda la vida. Si masticamos al menos unas 15 veces, nuestro hipotálamo se da cuenta de que estamos comiendo recién. Si no, vamos a comer y no nos vamos a dar cuenta, vamos a seguir con hambre. Por eso es muy importante masticar. La posición vertical es importante, lo que yo les decía, después de comer, y también usar ropa suelta para evitar la acidez. Claro, porque al presionar el abdomen vas a sentir como que esa regurgitación y este malestar. Evitar las grasas, los condimentos, los líquidos con gas, el cigarro, el humo del cigarro y los olores fuertes. Y lo mismo, disminuir los volúmenes. Para la constipación, ¿cómo podemos ayudarnos? Aumentando el consumo de agua, aumentando el consumo de frutas y de verduras. Esto es por el contenido de fibra, entonces nos va a ayudar para poder movilizar.
Y así va a ser mucho más rápido, sobre todo en el tercer trimestre empiezan muchos problemas de constipación, entonces lo ideal es comer más fibra, frutas, verduras y ojalá con la cáscara, siempre todo muy bien lavado. Y aumentar el consumo de cereales integrales. Para evitar los calambres, que son tan desagradables de repente a medianoche, algo así, entonces, ¿cómo los pueden evitar? Agregando legumbres en su dieta. No solo como guisos, puede ser como ensaladas también las legumbres. Una buena opción ahora en estos tiempos más calurosos es una ensalada rica mezclada con algo verde, entonces les va a dar, va a ser grato. Aumentar el consumo de almendras nos evita calambres y evitar el consumo de nueces. Y es importante incluir alimentos como papas, palta, plátano, naranja, entre otros, y eso es por el aporte de potasio y también de magnesio. El tomate también es una buena opción. Eso es en cuanto al embarazo. Ahora, en la lactancia, que es el siguiente paso, ya cuando tenemos a nuestra guagüita, ¿cierto?, con nosotros, también las necesidades nutricionales se deben cubrir, y especialmente es importante los ácidos grasos omega 3, y eso es para ayudar al desarrollo del sistema nervioso central. Y aseguramos una buena ingesta de 200 a 500 miligramos de DHA, con consumo de pescado, ¿cierto? Y además si podemos adicionar un suplemento. Para que ustedes sepan, la biodisponibilidad del omega 3 depende directamente de la alimentación materna. Así es que ustedes, si se alimentan bien, van a tener una buena ingesta de omega 3 y eso va a llegar a sus guaguas a través de la leche materna. Los líquidos de 1,5 litros a 2 litros al día. Sin forzar ingestas, muchas mamás cuando están en periodo de lactancia nos dicen que tomemos mucha agua o aguas de avena, que eso va a ayudar a la producción de leche. La verdad es que eso es un mito. Lo que va a ayudar para la producción de leche es la succión. Entonces siempre es pegarse a la guagüita al pecho, aunque usted encuentre que chupe muy poquitito, eso va a ayudar para ir produciendo más leche. A veces uno se desmotiva y dice, no, no quiero porque no me sale leche. No, lo ideal es que ustedes estén siempre tranquilas, calmadas y la peguen al pecho y eso va a ir ayudando para que produzcan más leche. Y el otro es el estado emocional de la mamá. Siempre debemos estar muy tranquilas para que eso también lo perciba nuestra guagüita. Es importante con todo el tema de líquidos consumir las leches, los jugos, todos esos líquidos los deben considerar también dentro de estos 2 litros diarios. Aquí hay algunos mitos y realidades. La alimentación variada de la madre, eso no es un mito, eso es algo real que debe ser así, muy variada para que ustedes aseguren todos los nutrientes que se requieren. Alimentos flatulentos y cólicos. Eso es un mito. La verdad es que los alimentos flatulentos no atraviesan la barrera de la leche materna. Por lo tanto, si ustedes comen unas arvejitas o un choclo, no sé, quizá ustedes se van a hinchar, pero no va a provocar cólicos en la guagua. Lo ideal es que cuando consuman estos alimentos, que son un poquito más flatulentos, caminen, incluso en el posparto. No es necesario quedarse en la cama, ustedes pueden caminar por la habitación, movilizar y eso va a ayudar para que no se sientan tan distendidas. El consumo de cafeína y lactancia, eso sí es una realidad, porque la cafeína sí traspasa la barrera de la leche materna, entonces deben consumir alimentos que sean libres de cafeína. La ingesta de líquido y la producción de leche materna, ya hablamos acerca de eso, es un mito, lo importante es la succión del bebé. Y hay ciertos alimentos que mejoran la calidad de la leche materna, eso sí es una realidad y uno de ellos es el consumo de omega 3 que está en los pescados. El alcohol, esto es una realidad y es un inhibidor de la lactancia y sí traspasa la leche materna. Por lo tanto, estando lactando, no se puede consumir alcohol. Ahora igual hay algunos parches, en alguna exposición me lo dijo algún papá, que miden cuánto alcohol tiene la leche materna si alguna mamá ha tomado algo y esa leche la pueden eliminar, pero no es lo recomendable. Lo ideal es evitar el alcohol. Les voy a contar algo acerca de la listeriosis y otras enfermedades transmitidas por alimentos que deben tener mucho cuidado, mucha atención.
Los síntomas de la listeriosis pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares, diarrea, malestar estomacal, dolor de cabeza, cuello rígido, confusión y pérdida del equilibrio. La mayoría de las veces las mujeres embarazadas que están infectadas con listeria no se sienten enfermas porque puede pasar como incluso un resfrío, un malestar. Pero es importante que cuando ustedes sientan alguno de estos síntomas consulten a su médico porque la listeriosis se puede transmitir esta infección a los bebés. ¿Y cómo afecta al bebé? Con partos prematuros, bajo peso de nacimiento o incluso muerte fetal, desarrollo de problemas neurológicos, parálisis, trastornos cerebrales, trastornos cardíacos o renales. Es bastante grave, entonces no es para que se asusten, pero es para que puedan prevenir. Ahora van a conocer cómo. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esto? No consumir alimentos blandos como el feta, el brie, camembert, todos los quesos azules. ¿Por qué? Porque estos quesos no son pasteurizados. Por lo tanto, un queso artesanal como un queso de cabra, por ejemplo, que no sea pasteurizado, no lo puede consumir una embarazada. Todos los lácteos deben ser pasteurizados y fijarse muy bien en las fechas de vencimiento. Evitar los embutidos como jamones, el jamón serrano porque no es cocido. Todos estos son alimentos curados en general, hay que evitarlos. Evitar el paté, las carnes untables o a medio cocer como los ceviches, los sushi, porque eso puede transmitir la listeria. Y es importante conocer ustedes o quien esté alrededor en su hogar un alimento seguro, un manejo seguro de los alimentos, evitando la contaminación cruzada, manteniendo una buena cadena de frío. Y un detalle bien importante es limpiar y desinfectar el refrigerador. ¿Cómo aseguramos, por ejemplo, el tema de la contaminación cruzada? Teniendo tablas diferenciadas por color para lo cocido, lo crudo, las verduras, ¿cierto? Entonces, ustedes con eso van a asegurar, teniendo la precaución de lavar el cuchillo entre prácticas mientras están cocinando. Si voy a cocinar el pescado, lavo después el cuchillo o cambio el cuchillo para las verduras. Entonces, así evitan la contaminación cruzada. Y mantener los productos en cadena de frío. Un dato bien importante es cuando van al supermercado, comprar primero los abarrotes, todo lo que no requiere refrigeración, y después pasar por el sector de refrigerados e irse directo a la caja y después a su casa. No pasar por todo el mall y dejar eso en el portamaletas porque va a perder cadena de frío. Entonces, esos son como datos prácticos que de repente uno no los piensa, pero en el embarazo sí los deben tener en consideración. Y yo les contaba algo acerca de las aguas de hierba. Las aguas que son seguras es una menta, manzanilla, el cedrón, el laurel. Y aquí aparece una página que ustedes pueden consultar si tienen duda de alguna verdura, alguna hierba. El jengibre también es seguro, es otra consulta que siempre aparece y ayuda también para evitar las náuseas y los vómitos. Es ilactancia.org. Y con eso finalizamos la presentación y les doy las gracias a los presentes y también a todo el público que se conectó a través de streaming por Facebook Live. Muchas gracias.